You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. El 1 de octubre del 17 ya se hizo un referendo y salió un 90%, de acuerdo que fue un referéndum ilegal y mucha gente no votó, pero sí que demuestra que más de 2 millones y pico de personas estaban a favor. Actualmente el Parlamento de Cataluña tiene un 53% de diputados favorables a la independencia, o sea que hay una mayoría de gente que quiere la independencia. Lo que se bloquea es poder expresar en unas urnas, en un referéndum, con una papeleta, sí o no, quiere ser independiente o no. Es por el bloqueo continuo del Estado español. Y no ofrecer a los catalanes, lo único que ofrecen es represión. No, cállate y sigue. Si hubiera una oferta de reconocimiento, de diálogo, seguramente, ya esto hace años, mucha gente habría encontrado una forma de pactar la convivencia dentro de España igualmente. Desde tu punto de vista o en tu opinión, ¿bajo qué condiciones te parecería bien, o a los catalanes que conoces, que Cataluña se quiera dentro de España? Seguramente aparecerá alguna propuesta de ser un Estado asociado, por ejemplo. Podría ser una solución que fuera intermedia, ¿no? Que no fuera un Estado absolutamente independiente, pero sí que fuera un Estado asociado y que tuviera sobre todo poder de decisión sobre los recursos que se generan en Cataluña, cuánto debe aportar Cataluña al resto de España, cuánto no, que sea una cosa consensuada y negociada. Ahora mismo no lo es, no lo es. ¿Cuál sería la diferencia entre ser una ciudad autónoma? Por ejemplo, Quebec tiene una condición como parecida de Estado asociado, pero no tengo tanto conocimiento, ¿no? Y sí que he leído al respecto, pero no tengo tanta información, ¿no? Pero sí se podría, yo creo que si hubiera voluntad política, el problema es que del otro lado no hay ninguna voluntad de que cambie nada. Y cuando no cambia nada, entonces cambia todo. Cuando no continuamente se bloquea que no hayan algunos cambios, entonces al final acaba cambiando todo. A ti o a los otros que conoces que quieren la independización, ¿quieres que Cataluña, después de que sea un país propio, pertenece a la Unión Europea? Somos europeos. Sí. Sí, ya somos europeos. De hecho, el presidente español en una entrevista en televisión decía que no entendía cómo la gente quería dejar de ser español o europeo. Y el propio entrevistador le corrigió y le dijo, no, es que aunque Cataluña se haga independiente, yo continuaré siendo español, porque yo tengo pasaporte español, no me lo puede quitar nadie, toda mi vida, ¿no? Y continuaré siendo europeo porque ya lo soy. Y la voluntad del independentismo catalán es continuar siendo europeos, porque lo somos ya. ¿Puedes explicar un poco qué para ti significa ser catalán? Yo creo que me he definido como catalán, me han definido más pronto como catalán, ¿no? Por ejemplo, cuando voy fuera de Cataluña, veo que me llaman catalán. Y yo realmente, por origen, soy gallego. Mis padres, los dos, eran gallegos por muchas generaciones, porque por el árbol genealógico de mi familia es de Galicia de muchos años, ¿no? Pero me he criado aquí y voluntariamente formo parte de esta sociedad y me gusta el proyecto de esta sociedad y por lo tanto me he unido a él voluntariamente, ¿no? Y eso es lo que me define. Recuerdo que cuando estaba haciendo el servicio militar tenía un compañero que me decía, para ser catalán no eres mala persona, ¿no? Y creo que eso que me define, yo le daba las gracias, ¿no? Eso me define como catalán, ¿no? Los otros me definían más como catalán que yo. Y veo que sí, que formo parte de esta sociedad, hablo el idioma y me gusta mejorar las cosas que no me parecen correctas de la sociedad en la que vivo. Si comparas España con Cataluña, ¿dónde ves las diferencias culturales en general? Bueno, hay muchas. De hecho, en Cataluña llevo muchos años dentro del Estado español, por lo tanto hay mucha mezcla como yo, ¿no? No hay nadie puramente catalán, ¿no? Yo creo que el catalán tiene una mentalidad más de negociar que el español, como un rasgo psicológico. El español es mucho más o blanco o negro y el catalán siempre es como más de negociar, ¿no? Pero culturalmente no somos tan distintos de los españoles, pero igualmente tenemos derecho a decidir sobre nuestra sociedad. Okay. Ese es el punto. ¿Qué serían los deseos que tú podrías decir al gobierno de España? Lo que me sucede es que yo no me siento con autoridad para decirle a otro país cómo se debe organizar. No le diría a un francés cómo tiene que organizar su país y no me parece tampoco bueno decírselo a una persona que vive en Madrid, ¿no? Pero sí es cierto que el Estado español necesita una profunda reforma y sacar de las instituciones, sacar de la judicatura, de las altas esferas de la policía, de las altas esferas del ejército, o franquistas. El franquismo todavía está presente en las altas esferas de poder, en la monarquía está presente el franquismo y eso se debería erradicar.
es algo que no se ha hecho en España. Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.